Es una historia o han visto alguna película en la cual el personaje principal o el héroe no es quien recibe la mayor atención, ya sea en el libro o en la pantalla. Esta mañana les voy a hablar de una historia en la que eso es exactamente lo que sucede. Y esta es una de mis narrativas favoritas en toda la Biblia. Y como veremos en un momento, es una historia más bien triste, pero también fascinante y conmovedora, a la cual contiene varias lecciones valiosas y de relevancia continua que Dios quiere que aprendamos o que recordemos porque se nos olvidan. Y quiere que no nada más las recordemos, sino que las apliquemos a nuestra vida en cuanto al poder de Dios para sanar y para salvar. Y en cuanto a la importancia de tener fe para ver ese poder de Dios obrar primero en nosotros y luego en las vidas de los que nos rodean. Porque te recuerdo que la fe que Dios te dio no es nada más para que tú seas salvo, te perdonen tus pecados y te vayas al cielo. Te dio esa fe para que tu vida impacte las vidas de los que viven a tu alrededor. El título de este mensaje es El poder de Dios obra mediante la fe. Y la historia se nos narra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Pero antes de ir a la palabra de Dios, permítanme darles un breve trasfondo histórico de la nación de Israel en aquellos días. Los eventos que vamos a leer sucedieron en el reino del norte, porque en aquellos tiempos Israel estaba dividido entre reino del norte y reino del sur. Y sucedieron en el reino del norte, cuya capital era Samaria, allá como por el año 850 antes de Cristo, hace casi 3000 años. El rey de Israel en ese tiempo era Joram, que era hijo de uno de los peores reyes, si no es que el peor rey de la historia del norte de Israel. Su papá se llamaba Acab y era hijo, Joram, de Acab y de la peor reina que jamás existió, Jezabel, que era una asesina. Y Joram también fue un rey malo, pero no tan malo como su papá y menos como su mamá. El principal profeta de Dios en el reino del norte en esos días era Eliseo, que era el sucesor de Elías. Y Aram, que era otro nombre para la nación de Siria, era un añejo archienemigo de Israel, aunque en ese tiempo no había una guerra formal entre las dos naciones. Sin embargo, algunas bandas de arameos atacaban por sorpresa de vez en cuando las aldeas de la frontera con Israel. Y es precisamente uno de esos ataques lo que prepara el escenario para nuestra historia. Así que les pido que por favor abran su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Vamos a leer este maravilloso pasaje de la palabra de Dios y luego vamos a orar. Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, pónganse de pie, que bueno, me da mucho gusto que se pongan de pie por iniciativa propia porque es la palabra de Dios. Gracias por hacerlo. Era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata, 6000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida?
para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificios, ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se postre y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Señor, necesitamos tu ayuda para escuchar ahora lo que nos hablarás. Necesitamos, Espíritu Santo, que abras nuestros corazones, que nos des no solo entendimiento, sino un corazón dispuesto a creer y a responder como tú quieres que respondamos a lo que ahora nos hablarás. Y ayúdame a mí también, lléname, habilítame para predicar tu palabra de una manera fiel. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento. El primer personaje que encontramos en el versículo 1 es un hombre muy prominente, cuyo nombre es Naamán, y cuya prominencia se debía a los siguientes hechos. Él era el comandante en jefe del ejército de Siria, como lo indica el término capitán o general. Y ese término se le daba solamente al oficial de mayor rango en el ejército. También era prominente porque era un gran hombre, dice el texto, y tenido en alta estima por su señor el rey. Y lo más notable, lo más probable es que por todos los demás también era muy apreciado, muy estimado. Y su señor lo estimaba porque a través de Naamán, ahí se reconoce que el Señor Dios le había dado victorias a su nación. Y en tercer lugar, era un guerrero valiente, un soldado valeroso. Pero este hombre extraordinario tenía un grave problema, un problema tan severo que no existía solución humana para su problema. Y era un problema el cual lenta pero inexorablemente terminaría con su vida. Naamán padecía de la más temida y espantosa enfermedad de aquellos días. Tenía lepra,
lo cual en la Biblia se refiere a una variedad de infecciones en la piel que eran mortales y que poco a poco impactaba, incapacitaba, desfiguraba y eventualmente mataba a sus víctimas. Y yo sospecho que al estar consciente de su terrible condición, eso le impedía a Naamán disfrutar de su tremendo éxito en las demás áreas de su vida. Sin embargo, como otra más de tantas demostraciones de la gracia y la bondad de Dios para con pecadores como Naamán, el Dios de Israel permitió que ocurriera una serie de eventos con el fin de que Naamán se enterara de la única solución posible para su lepra incurable. Voy a dividir este mensaje en 3 puntos principales mientras les expongo los eventos mediante los cuales el Dios bondadoso de Israel manifestó su poder no solo para sanar a Naamán, sino también para salvarlo. Pongan mucha atención. Mi primer punto es la grande fe de una pequeña mujer. Y esto lo vemos en los versículos 2 y 3. A pesar de su prominencia, Naamán no es el personaje principal de esta historia, porque en los versículos 2 y 3 es donde encontramos a la verdadera heroína. Vean lo que dice ahí: los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces curaría su lepra. Para poder captar y apreciar en toda su plenitud lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esta jovencita, necesitamos saber que la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que Naamán mismo era el responsable de que esas bandas atacaran la frontera de Israel. ¿Saben por qué? Porque una de dos: o él los mandaba a atacar, o él era su jefe. Él era el jefe de todo el ejército, de todos los que iban a atacar a otros países. Y por vivir en una cultura tan diferente para nosotros, es muy difícil imaginarnos lo que significó para esa joven, quien según los expertos tenía entre 12 y 14 años. Es muy difícil imaginarnos lo que para ella significó haber sido arrancada violentamente de sus seres queridos, de su hogar, de su nación, y llevada a una nación enemiga y pagana, donde vino a ser la esclava y la sierva de una mujer que resulta ser la esposa del hombre que a fin de cuentas era el principal responsable de su tragedia. No pierdan eso de vista. De las terribles circunstancias bajo las cuales fue tomada cautiva o secuestrada, podemos asumir solo 2 posibles escenarios. Y el menos peor de ellos, ¿saben cuál sería? Que sus papás y sus hermanos tal vez sobrevivieron porque pudieron haber huido cuando llegó el ataque y a ella fue la única que agarraron, o que también los agarraron a ellos, no nos dice la historia, y también se los llevaron de esclavos a otra parte de Siria o de Aram. Ese es el mejor de los escenarios. ¿Saben cuál es el peor? Y muy probable que tal vez a sus seres queridos los asesinaron delante de ella y a ella se la llevaron viva. Realmente no sabemos, porque el autor no nos da más detalles, pero como haya sido, el hecho es que ella padeció un terrible sufrimiento de parte de los arameos, y cuando aparece en esta historia se encuentra en el mero fondo de la sociedad siria. No había un ser humano más bajo que ella, porque vean lo que era: extranjera, de una nación aborrecida, esclava, hembra y demasiado joven.
Y creo que podríamos asumir que su vida había sido devastada, sus esperanzas aplastadas y su futuro destruido. Pero es precisamente de en medio de ese oscuro panorama que la fe de esa jovencita será usada por Dios como una brillante luz que va a impactar las vidas de aquellos a su alrededor y aún nuestras vidas hoy, casi 3000 años después, si ponemos atención a lo que Dios nos quiere enseñar por medio de la fe de ella. Y en base a lo que hemos visto hasta aquí, ¿no esperarían ustedes que esta jovencita estuviera llena de ira y de odio contra sus captores? Y sobre todo contra el hombre más responsable por su dolor y sufrimiento, en cuya casa era obligada a vivir y a trabajar como esclava. Y ese hombre, Naamán, era alguien al que le tenía que ver la cara tal vez todos los días. Traten de imaginarse cuántas veces debe haberse acostado al final del día esa niña, esa joven, no solo sin poder dormir, sino sin poder contener el llanto por sus seres queridos, por su futuro tan incierto. Y luego tendría que levantarse mañana tras mañana, sabiendo que en algún momento de ese día le volvería a ver la cara al responsable por su tragedia. Y hasta le tendría que hacer caso a todo lo que le dijera. Pero por la firme, por la inquebrantable fe que tenía en su Dios, esta muchacha era diferente. Es muy evidente que sus padres le enseñaron muy bien que aun si todo lo que era valioso para ella le fuera quitado, la misericordia, el amor y el cuidado del Dios Todopoderoso, nadie jamás se lo podría quitar. Y además fue muy bien instruida en Levítico 19:8, que era parte de lo único que tenían como la Biblia en aquel tiempo, solo tenían el Pentateuco, donde Dios nos manda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues cuando se dio cuenta de que Naamán padecía esa terrible e incurable enfermedad, la lepra, en lugar de ceder a la amargura, en lugar de ceder a fantasías de venganza, en lugar de decir, tiene lepra, qué bueno, que se pudra poco a poco, en lugar de reaccionar así, reaccionó de una manera totalmente opuesta, con compasión y perdón. Escuchen sus palabras. Pero antes de leerlas, piensen en esto. En lugar de pensar solo en ella y caer en la autolástima, estaba pensando más en su prójimo, que era su enemigo. Y como lo dice ella, si mi Señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Estaba pensando en el bien de su enemigo. Estas palabras están llenas de amor y de compasión, porque ella realmente deseaba ayudar a Naamán y aliviarle su sufrimiento. Y por eso le habló a su esposa acerca del profeta. Esta muchacha es en verdad extraordinaria. Ahora es cuando ella tiene la oportunidad de ver a Naamán sufrir horriblemente con simplemente quedarse callada y no compartir lo que sabía. ¿Y qué hace? Ella rehúsa hacer eso y en lugar de ello hizo lo que su Dios quería que hiciera. Amó a su prójimo que tanto dolor le había causado. Lo amó como a sí misma, perdonó a Naamán, vino a ser un instrumento en las manos de Dios, no solo para la sanidad de su cuerpo, sino además para la salvación de su alma. Como lo dijo Tim Keller, ella sufrió y perdonó sin saber lo mucho que Dios iba a usar su sacrificio. Y les pregunto esto a cada uno de ustedes: ¿has sufrido tú grandemente
y hasta injustamente como ella por lo que alguien te hizo? ¿Estás todavía sufriendo las consecuencias del daño que alguien te causó? ¿Cómo estás respondiendo o reaccionando a esas ofensas? Hermanos, escúchenme muy bien. Todos tenemos una Amán en nuestras vidas. Y si todavía no lo tienes, es cuestión de tiempo. Va a llegar alguien que te va a causar dolor. ¿Sabes por qué? Porque todos vivimos relacionándonos con seres imperfectos como yo y como tú, que nos van a fallar y a lastimar tarde o temprano. ¿Has perdonado a esas personas, quien quiera que sean, como Cristo te perdonó a ti? Dios quiere darte la gracia que necesitas para perdonar y brindar compasión a aquellos que te han herido. ¿Lo crees y estás dispuesto a hacerlo? Tan admirable como su compasión era la fe de esta jovencita, pues su fe no le permitía conformarse con solamente perdonar a Naamán y desear que sanara. No, tampoco se iba a contentar con solo orar e interceder por él, pero sin decir nada. Su fe en el poder y la bondad de Dios era tan grande que ella no podía simplemente orar y guardar silencio. Su boca necesitaba hablar de la abundancia que había en su corazón y estaba más que dispuesta a correr cualquier riesgo, incluso el riesgo de ser castigada, de ser ridiculizada por hablar del poder de su Dios en una tierra donde los aborrecían y tenían otros dioses. La fe de esta joven la impulsó a proclamarle a su patrona las buenas nuevas que ella conocía y en las que creía con toda su alma. Noten cómo no solo le dijo a su señora acerca del profeta y dónde vivía, sino que con peculiar audacia le afirmó, sin la menor pizca de duda en sus palabras, él entonces lo curaría de su lepra. ¿Por qué lo afirmó así? Pues por la fe que tenía. ¿Por qué habló con tanta seguridad y confianza en lo que el profeta de Dios era capaz de hacer? ¿Fue acaso porque ignoraba lo terrible que era la lepra? No lo creo. Porque aunque la Biblia no nos lo dice, yo creo que ella sabía muy bien lo terrible que era la lepra, porque en la ley también se explicaba y hasta les decía al pueblo de Israel cómo hacerle con la lepra. Pero su fe era tan grande que ella estaba persuadida de que Dios podía sanar cualquier enfermedad, no nada más la lepra. También creo que su fe, al igual que la de ustedes y la mía, nació o le vino por oír, porque la fe viene por el oír, Romanos 10:17. ¿Oír qué? ¿Qué oyó ella? Porque todavía no estaba el libro de Romanos. Ella oyó todo lo que sus padres, sus abuelos, sus parientes, sus amigos hablaban acerca de los hechos poderosos que Dios realizaba por medio de sus profetas. Especialmente ¿quién? Elías y en sus días Eliseo. ¿Y qué tipo de milagros escuchaba ella que hacían Elías y Eliseo? Todo tipo de milagros. Resucitar muertos, hacer que el alimento no se agotara por meses, cerrar el cielo para que no lloviera por años. Y eso alimentó su fe. Estoy seguro que después de oír con mucha atención de milagro tras milagro durante años, estaba convencida de que la lepra de Naamán no sería ningún problema para el Dios de sus padres y para su Dios. En otras palabras, ella tenía la fe sencilla pero muy efectiva de una niña, y lo más probable es que fue muy persistente en decirle a la esposa de Naamán que el profeta podría curar a su marido. Estoy casi seguro que estuvo, como decía mi abuelo, a duro y duro y duro, y no la dejaba en paz, arriesgándose a que la castigaran.
Y aunque ahorita no lo sé, ¿qué tanto tiempo le estuvo insistiendo a la esposa de Naamán que le dijera a su esposo que el profeta lo podía curar? Algún día lo voy a saber. ¿Saben por qué? Porque ella es una de las primeras personas con las que voy a querer platicar en el cielo. Porque estoy muy agradecido con ella, porque su vida me ha bendecido. ¿Qué clase de fe tienes tú en el poder y en las promesas de Dios? ¿Es tu fe lo suficientemente grande para hacerte valiente y persistente en proclamarle el evangelio a aquellos que te rodean y que están infectados con una lepra mucho peor que la de Naamán, que es la lepra del pecado? Tal vez tú ya les has compartido el evangelio a algunos de ellos y te ignoraron, te rechazaron o a lo mejor hasta se burlaron de ti. ¿Los amas lo suficiente como para ser persistente y volverles a compartir el evangelio y a decirles que si tan solo fueran al Señor Jesucristo, Él los sanaría de su lepra del pecado? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen seres queridos infectados de la lepra del pecado? Yo tengo muchos todavía. Levanten la mano los que tienen todavía al menos uno. No nada más yo, ¿verdad? ¿Amas lo suficiente a esos seres queridos tuyos como para volverles a hablar de la única solución para su lepra? Y no nada más hablárselos. Algo muy importante, hermanos, porque a veces nosotros mismos somos el obstáculo para que ellos no nos escuchen por nuestra falta de testimonio. Los amamos lo suficiente como para modelarles el evangelio, perdonándolos, teniéndoles paciencia, bendiciéndolos aun cuando no lo merezcan. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste con la misma compasión y certeza con lo que la joven hebrea le hablaba a la esposa de Naamán, que solo Jesús puede sanar y salvar sus almas? Si los amamos, no nos podemos rendir. Debemos persistir en hablarles de Jesús, pues la inmensa mayoría de los creyentes no se convierten a la primera que alguien les dice acerca de Cristo. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron la primerita vez que alguien les habló de Jesucristo? Levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? Hay excepciones, pero esa excepción no es la regla. ¿Saben a mí cuántos años me tuvieron que hablar? 5 años. Un hermano mío que fue el primero que se convirtió. 5 años me estuvo recordando y diciendo, a pesar de que yo me burlaba de él, lo ridiculizaba, porque yo era muy bueno, era muy religioso, cumplía con mi religión, yo creía que me iba a salvar por obras, pero él me seguía diciendo, solo Cristo le puede quitar su lepra, ni su religión se la puede quitar, ni sus buenas calificaciones, ni nada. Estás siendo persistente tú con tus seres queridos. Y otra cosa, ¿están orando por ellos a diario o la mayoría de los días? ¿O nada más oras por ti y por tu esposo y tus hijos y la iglesia, pero olvidamos a los seres queridos perdidos? Según los expertos, ¿saben cuántas conversaciones se requieren en promedio para que una persona responda al evangelio? 32. Claro, va a variar, pero eso dicen los expertos. Y esto me lleva a mi punto número 2. Ya vimos la grande fe de una pequeña mujer. Ahora vamos a ver lo opuesto, la pequeña fe de un gran hombre. Versículos 4 al 12. Del versículo 4 podemos deducir que la esposa de Naamán eventualmente se cansó de oír a esta jovencita. ¿Y qué hizo? Pues fue y le dijo, mira, esta ya me tiene harta. Te tengo que decir lo que me dice todos los días, que si tú vas a ver al profeta de Samaria, él te puede curar de su lepra. Y no te puede, ahí ya le agregué, ¿verdad? Te va a curar de su lepra.
¿Y qué hizo Naamán cuando escuchó lo que le dijo su esposa? Pues fue y habló con el rey. Y aquí, aparentemente, Naamán tiene al menos poquita fe, porque va y habla con el rey y le dice lo que dijo la muchacha. Y el rey asume erróneamente que el profeta era un empleado del rey de Israel. Y por eso hace una carta, pero no para el profeta, sino para el rey de Israel. Y cuando le manda la carta, el rey de Israel se espanta cuando leen la carta que el rey de Siria le está pidiendo que cure de lepra al general de su ejército. ¿Y cómo concluye? Concluye con el rey de Israel todo espantado, ¿verdad? Vean cómo busca pleito conmigo. De alguna manera el profeta Eliseo se entera de que el rey de Israel se espantó y le manda decir en el versículo 8, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Y a qué se refiere aquí con que sabrá que hay profeta en Israel? Porque si lo leemos así superficialmente, puede parecer como que Eliseo está siendo medio arrogante, que venga y sepa que yo sí puedo. No, no era Eliseo, era el Dios de Israel el que sanaba. Y cuando él dice que venga y sepa que hay profeta, ¿saben qué está diciendo? Porque ¿qué es un profeta? Un vocero de Dios. Que venga y sepa que Dios aquí habla y aquí actúa. Y veamos cuál fue la respuesta de Naamán a todo eso. Hasta este momento parece que tiene poquita fe, pero vamos a ver que realmente no tenía ninguna fe. Él llegó en su carruaje a la casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera se molestó en darle la cara. Le mandó a su criado. Imagínense al criado de Eliseo entrar y decirle, Señor, Señor, ahí está el general del ejército de Siria, nuestro tremendo enemigo, y viene con muchos regalos y caballos y carros. Y Eliseo nomás le dice, dile que vaya y se meta al río 7 veces. ¿Cómo reaccionó Naamán a eso? En su arrogancia, sin duda alimentada por saber que era un hombre prominente, por lo impresionante de los regalos que llevaba oro, plata, ropajes ahí muy elegantes. ¿Qué hizo? Y él esperaba una atención personal de parte del profeta, pues tan lleno de orgullo estaba que él quería manipular a Dios y a su profeta. Él quería que las cosas se hicieran como él pensaba que se deberían hacer. Y eso es algo que ustedes y yo hacemos muchas veces con Dios. Le oramos, Señor, ayúdame con esto. Y Él nos ayuda, pero no como nosotros queremos. Y nos enojamos. No, así no. Ayúdame, pero como yo quiero que me ayudes. O cuando yo quiero que me ayudes. Y así reaccionó Naamán. Se enojó. Se enfureció porque las instrucciones que le dio Eliseo, ¿saben cómo las tomó? Como un insulto a su prominencia, a su rango, a su estatus. Y en los versículos, además, le pidió algo muy fácil. Él que era un guerrero victorioso y valiente, y le piden que vaya y se zambuta en el río nada más, y hasta desprecia ese río y dice que los ríos de su tierra son mucho mejores. Y en el versículo 11 y 12 leemos cuál fue su respuesta, pero ya se las platiqué, entonces vamos a seguir adelante. Él se fue enfurecido. En su misericordia y sabiduría, Dios quería primero sanar a Naamán de un mal mucho peor que la lepra. Tenía un mal peor que la lepra. ¿Saben cuál era? Su orgullo, su pecado, pero principalmente su orgullo. Y para sanarlo de eso primero, porque Dios primero atiende lo más importante. Dios no te va a conceder tus oraciones por cosas secundarias si primero hay algo primario en tu vida que debe ser sanado. Y para sanarlo de ese orgullo, Naamán tenía que aprender una de las más difíciles lecciones que todos debemos aprender, que el Dios de Israel es muy diferente a cualquier otro Dios. Él no puede ser controlado por nadie, ni siquiera por reyes. Él es el soberano Señor que controla todo el universo y Él trata con todos los seres humanos
de una manera nada más. ¿Saben cómo? Sobre la base de su gracia, no de méritos, porque nadie tenemos méritos para merecer nada de Él. Y Naamán tenía que entender eso. Naamán tenía que asumir una postura de humildad en su corazón para poder admitir que él era impotente ante su enfermedad, que la única manera en la que podría recibir su sanidad sería como un favor, un don inmerecido de la gracia del Dios de Israel. De lo contrario, Dios siempre lo iba a resistir y él jamás sería espiritual y físicamente sanado. Él tenía que entender que lo que realmente importa es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios y demostrarlo. ¿Cómo demostramos que le creemos? ¿Saben cuál es la única manera? Con obediencia, haciendo lo que Dios nos dice. Lo que a Naamán le pareció muy fácil era en realidad lo más difícil, porque requería primero asumir esa postura de humildad. Y puesto que ustedes y yo, hermanos, todos tenemos la tendencia a ser como Naamán, pidámosle al Señor que nos muestre si hay en nuestro corazón algún área de orgullo, porque la hay, que nos muestre cuál es la más grave, tal vez la más seria, para que nos arrepintamos y nos humillemos como Naamán y Él nos sane. Y pasando al punto número 3, el poder de Dios obra mediante una fe sencilla. Versículos 13 al 19. Nuestra historia tiene un final feliz. ¿Saben por qué? Porque el arrogante comandante en jefe de un poderoso ejército aprendió su lección de humildad, pero no sin antes ser ayudado. Y ayudado por personas que él no creía que lo podían ayudar. Vean cómo dicen los versículos 13 y 14. Pero sus siervos, ¿quiénes? Sus siervos, no otros generales, no el rey de Israel, no el profeta de Dios. ¿Quién? Sus siervos. Se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces, por fin se doblega ante su orgullo y le cree al Dios de Israel, ayudado por sus siervos, y se sumerge 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán finalmente respondió con una fe sencilla, humilde, en obediencia a las palabras de Dios, y después de hacer exactamente, no lo que él quería, no lo que él pensaba, no en el río que él pensaba que era mejor, no, sino de hacer exactamente lo que Dios le dijo, y donde Dios le dijo, fue milagrosa y permanentemente sanado. Y escuchen esto, no solo de su lepra física, sino de su lepra espiritual. ¿Y cómo sabemos eso? Aquí lo vamos a ver con mucha claridad. Por su respuesta a esa sanidad milagrosa, en el versículo 15 podemos ver que su vida experimentó una transformación radical. Vean que dice: cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Y observen cómo él decide regresar con Eliseo, y lo primero que le dice no tiene nada que ver con su sanidad física. Parece que se olvidó de que lo sanaron de aquello por lo que había venido a Israel. ¿Por qué se olvidó de eso? Porque le sucedió una sanidad, le ocurrió una sanidad, le concedieron una sanidad infinitamente superior que la sanidad física. Y por eso regresa y está tan lleno de gratitud que le suplica a Eliseo que acepte un regalo.
Y vean cómo se refiere a sí mismo ahora con Eliseo, no como el valiente general, sino como su siervo. Ya era otro, ahora era humilde y reconoce que hay un solo Dios en toda la tierra y no es el Dios de su país, es el Dios de Israel. Vaya contraste con su actitud previa. Su sanidad física es casi irrelevante a la luz del profundo cambio que Dios realizó. ¿En dónde? En su corazón. Y esta es la razón por la que ni una sola vez menciona su curación de la lepra. ¿Con qué te emocionas más tú cuando le pides algo a Dios? ¿Con lo que te concede, el milagro, el trabajo, el objeto, el viaje o lo que sea? ¿O te emocionas más con el hecho de que Él está transformando tu corazón? Esa es la clase de transformación que solo la gracia de Dios puede producir en la vida de una persona. Tan decidido estaba Naamán a adorar solamente al Señor de aquí en adelante, con ese mayúscula, que hasta se lleva varios costales de tierra de Israel a su casa para construir un altar en el que adorará solamente al Dios de Israel. Y en los versículos 18 y 19 le hace otra interesante petición a Eliseo. Pongan atención. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor, pero ahora con ese minúscula, o sea, su rey, entre en el templo de Rimón, que era el dios de su rey, para adorar allí y se apoye en mi mano. Y yo me incline allí en ese templo porque era parte de su trabajo. Cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. ¿Y qué le dice Eliseo? No, como Dios ya te sanó y además te dio fe para creer en Él, ya no tienes que entrar nunca al templo de aquel Dios. ¿Le dijo eso? Pero ¿saben qué hacemos? Nosotros le decimos eso a las personas que les compartimos el Evangelio. Les ponemos cargas que ni Dios les pone. No hagan eso nunca, hermanos. Compártanles el amor de Cristo, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, el perdón de Cristo. Y no les agreguen, pero deja de ir al antro, pero deja de fumar, pero deja de esto, pero deja del otro, pero lee 10 veces la Biblia a la semana. No le agreguen nada. Solo que amen a Cristo, porque Cristo se va a encargar de quitarles lo que les tenga que quitar, si lo aman. Porque muchas veces hacen más las cosas que nosotros le agregamos al Evangelio que amar a Cristo. Y aquí les voy a compartir algo que es parte de otro mensaje que a ver si algún día les comparto acá. Podemos obedecer a Dios parcialmente sin amarlo. Así lo obedecían los fariseos. Pero no podemos amarlo sin obedecerlo. ¿Y cuál es el más grande mandamiento de la Biblia? No es obedecerás a Dios en todo, guardando todos los mandamientos. No es ese. ¿Cuál es? Amarlo con todo nuestro ser, mente, alma, fuerzas, corazón. ¿Saben por qué? Porque si lo amamos, nadie nos tiene que decir que lo obedezcamos. Recuerden eso. Eliseo aquí nos lo enseña, nos lo muestra, nos lo demuestra. Si tú has sido salvado por el mismo Dios y la misma gracia que transformó la vida de Naamán, te hago esta pregunta. ¿Se caracteriza tu vida por la humildad, por una profunda gratitud y por una firme determinación, como la tenía Naamán ya, de adorar solamente al Señor que te salvó por su gracia? ¿Es esa la principal característica de tu vida? Que ya no adorarás las cosas que este mundo te ofrece. O a veces saben que adoramos y es muy lamentable los regalos que Él nos concede por esa misma gracia. Apreciamos y nos enamoramos más de los regalos que del regalador.
Y aquí quiero hablarle también tal vez a alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Si tú no eres salvo todavía, te tengo muy malas noticias, pero también muy buenas noticias. Y las malas son que sigues infectado de la peor lepra que existe en el universo, la lepra de tu pecado, de la cual nada ni nadie te podrá salvar jamás. Y las buenas noticias es que si hay solución, solo una: que te entregues con todo tu ser por medio de la fe a Jesucristo, que pagó por esa lepra de tu pecado al morir en una cruz y al resucitar al tercer día. Si tú haces eso, Él te va a perdonar de pecados pasados, presentes y futuros. Y esa lepra no te va a volver a infectar. Sigue presente en nosotros, pero ya no nos domina, ni nos va a traer condenación futura. Porque Cristo no solo pagó por ella en la cruz, sino que ya rompió su dominio aquí en la tierra. Y podemos vivir libres del dominio de cualquier pecado. Pero no olvidemos que todo lo que le sucedió a Naamán fue posible por la sencilla y grande fe de una pequeña esclava que decidió extenderle compasión y perdón a su peor enemigo. En otras palabras, que decidió amarlo. ¿Por qué? Porque estuvo pensando más en el bien de él que en lo que le había pasado a ella. ¿Y saben cuál es la esencia del amor? No es sentimientos, no es emociones. El amor es buscar el bien de otro, aunque no lo merezca y aunque a mí me cueste. ¿Cómo fue? Esta es otra pregunta que me hago y que le voy a hacer a Naamán. ¿Cómo sería el trato de Naamán hacia la joven cuando regresó ya sano, pero ya transformado en su corazón? Y los animo aquí a que cuando lean su Biblia usen su imaginación y pregúntense estas cosas para enriquecer estas historias, porque son las historias más maravillosas que existen. ¿Cómo la trataría Naamán de ahí en adelante? Yo creo que tal vez hasta le permitió regresar a su país. Algún día le voy a preguntar. Y lo interesante es que era una joven tan insignificante que ni su nombre nos da la Biblia. Y hace poco prediqué este sermón en otra ciudad y al final del servicio una persona se me acercó con una muy buena pregunta. Me dijo: yo también quiero ir a conocerla y platicar con ella, pero ¿cómo la voy a encontrar? ¿Y saben qué le dije? Muy fácil, encuentran a Naamán y él nos va a llevar con ella. Y ahí les va otra pregunta, y esta es para las damas. ¿Cómo reaccionaría la esposa de Naamán, sobre todo si ya tenía algunas arruguitas, cuando vio la piel con la que regresó su esposo? En conclusión, hermanos, la historia que acabamos de escuchar es también nuestra historia y la historia del Evangelio. Vean los paralelos hermosos entre la historia de Naamán y nuestra historia. Naamán estaba infectado con un mal incurable y nosotros también. Alguien más tomó la iniciativa de dar a conocer a Naamán la única manera en la que él pudiera ser sanado. Así fue también con nosotros. Y no fue un ángel el que nos dijo que fuéramos a Cristo. Fue otro pecador perdonado. Todos los que le anunciaron las buenas nuevas a Naamán eran humildes siervos. Todos los que nos anunciaron a nosotros las buenas nuevas del Evangelio eran siervos del Dios Altísimo. Para ser sanado, Naamán tuvo que creer y responder a las palabras que Dios le habló por medio de ello, de puros siervos. ¿Quiénes fueron los que le hablaron? Primero la joven, que era no nada más sierva, era esclava. Y luego el siervo de Eliseo. Y luego sus propios siervos. Nosotros no nada más tuvimos que hacerle caso a las palabras
o creer con fe las palabras que nos compartieron otros siervos del Dios Altísimo. Tuvimos que creer las palabras del siervo sufriente perfecto que están aquí y que es su obra de redención. Porque Cristo es el siervo sufriente perfecto. Naamán era un enemigo que le había causado gran sufrimiento a la persona que llegaría a ser el principal instrumento de Dios para su sanidad y salvación. Lo mismo era cierto de nosotros, porque nosotros le causamos el peor sufrimiento y dolor al principal instrumento de nuestra salvación, que es Cristo. Naamán tuvo que admitir con humildad que él no tenía que hacer algo para que Dios lo sanara. Solo tenía que creer y obedecer las palabras que Dios le habló. Nosotros también tuvimos que ser humildes y creer que la gran salvación que Jesús compró para nosotros no se obtiene a través de nuestra fortaleza, sino a través de admitir nuestra debilidad y necesidad y de recibir esa salvación como un don gratuito de su gracia para con nosotros. Y ahora una palabra final para todos y sobre todo para los jovencitos y las jovencitas. Escúchenme, porque así como usó el Señor a esa jovencita, las puede usar a ustedes, las quiere usar a ustedes también. Para los que piensan que Dios no puede manifestar su poder salvífico en las vidas de otros por medio de ustedes, porque no son importantes, no son elocuentes, no son prominentes, o porque están muy jóvenes o muy viejos, o cualquiera que sea su excusa. Nunca dudes que Dios te quiere usar a ti para compartir el evangelio con toda clase de personas que te rodean, incluso con personas más importantes que tú. Y anímate por el hecho de que el poder de Dios para salvación no está en ti ni en mí, está en su palabra, está en su evangelio. Por eso lo dice Pablo en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al mexicano. Que la gran salvación que Dios nos concedió solo por su gracia, mediante la fe en Cristo, jamás deje de asombrarnos. Pero no solo de asombrarnos, sino de transformarnos y de impulsarnos, de enviarnos a imitar el ejemplo de esta jovencita. Ella fue, y ustedes y yo también podemos ser ejemplos vivientes de cómo Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo insensato del mundo para avergonzar a lo sabio, lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra preciosa que nos dejaste para contemplar la grandeza de tu amor, la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu compasión y perdón para quienes éramos tus enemigos, no solo como Naamán, sino también como nosotros. Y gracias por dejarnos estos ejemplos maravillosos de personas sencillas, humildes, insignificantes, pero que creían en ti con todo su corazón, como esta jovencita. Gracias por hablarnos a través de su vida 3000 años después y por usarla para motivarnos a seguir llevando tu mensaje de salvación a todos los que nos rodean. Ayúdanos a responder esta misma semana y siempre, no solo cuando escuchemos un mensaje como este, sino siempre estar al pendiente, atentos a las necesidades de los que nos rodean, sobre todo a su lepra de pecado, para compartirles la única solución que solo Cristo ofrece. Ayúdanos a vivir así, por amor a ti y por amor a ellos.
En el nombre de Jesucristo te lo rogamos.